siempre objetivos, siempre en el momento, siempre en la ruta hacia el futuro del país. Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones. Gracias, querida Brenda. Muy buenos días. Yo soy Alejandro Sánchez y así arrancamos con la información electoral. Mire, como ya lo hemos visto, no solo son alcaldías las que están en juego, también será la primera ocasión que se vote a un legislador migrante en la capital del país, por lo que saludamos con gusto a Raúl Torres. Él es candidato del PAN a diputado migrante. Raúl, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Cuéntenos qué está significando para usted postularse a una candidatura, dónde vive normalmente y cómo es esta figura. La Diputación Migrante es una nueva figura que hoy existe en la Ciudad de México. Lo marca la Constitución del 2017 por la importancia que tiene el chilango en el voto del extranjero. Somos la entidad que más se registra para poder votar. Yo tengo la migración en mi cuna. Mi padre es peruano, llegó migrante a la Ciudad de México. Y yo en 1994, mi padre se va a Los Ángeles. Soy una de esas historias en las que tus padres se separan justamente para buscar un mejor futuro. Pero también gracias a eso pude estudiar en el extranjero ciencias políticas, relaciones internacionales y me he preparado toda mi vida para ser legislador y ser uno de los buenos. ¿En qué momento llega esta figura? ¿Ha habido un cambio del migrante mexicano en el exterior, no se diga en los Estados Unidos? Claro que sí, hay una nueva forma de la migración. Son nuevas generaciones que hoy están, no nada más en Estados Unidos, sino en el resto del mundo. La migración tiene que dejarse de ver como algo del pobrecito para verse como una oportunidad. Hoy tenemos muchos mexicanos y mexicanas que están haciendo posgrados, investigaciones, con los que he podido platicar en Sudáfrica, en Europa, en Estados Unidos y en Canadá. Porque decirle al auditorio que quien vote por usted no solamente es migrantes que vivan en los Estados Unidos, lo mismo puede ser en Japón, en Europa, y usted va a ser la figura por el PAN que va a ser votada. ¿Y para qué quiere llegar al poder? Quiero llegar al poder justamente para cambiar la forma de la migración. Para mí lo más importante es apoyar a los dos sectores. Uno, quiero formar el Fondo para el Migrante en Retorno, para apoyar a todos nuestros migrantes que hoy regresan a la Ciudad de México, que tengan un apoyo para volver a empezar en esta ciudad. Y también conectar a la verdadera red de talentos que está a nivel mundial. Ellos que hoy no sabemos en el gobierno de la Ciudad de México quiénes existen, quiénes son y qué podemos aportar. Es importante conectarlos ahora con el sector privado y con eso vamos a acabar la fuga de cerebros. Esos son los dos principales pilares por los que quiero llegar al Congreso. Usted vive en los Estados Unidos, ahora por va y viene, pero por la campaña está aquí. ¿Dónde y cómo se hace la campaña de un diputado migrante? Muy interesante. Desgraciadamente, la ley no nos permite estar en el extranjero. Y eso es incluso presenté una impugnación ante el tribunal para que se inhabiliten las normas que nos prohíben salir del país. Por lo pronto tengo que hacer campaña desde México con los familiares y principalmente con muchos de nuestros mexicanos en retorno, como es Little Los Ángeles en la colonia tabacalera aquí en la Ciudad de México. Es decir, físicamente no puede estar, pero puede usar el Zoom y otros medios de comunicación para buscar promocionar su figura en otras partes del mundo. Efectivamente, no puede estar físicamente, pero sí estaré a tu lado, desde este lado, y con oportunidades como la tuya. ¿Y qué representa para el PAN, qué le dicen en el PAN, el hecho de tener esta figura de diputado migrante? Para Acción Nacional es muy importante y por eso agradezco la oportunidad de ser su candidato. ¿Por qué? Porque la oposición hoy tiene que fijar postura desde el extranjero y el voto del extranjero va a ser decisivo para enseñarle a esta 4T que no estamos a favor de ellos. La migración se clasifica muchas veces de acuerdo al Estado. Están las asociaciones o federaciones de migrantes en el extranjero de Zacatecas, de Guerrero, de Michoacán. ¿Qué representa la figura del migrante chilango en específico? El migrante chilango tiene una migración distinta y otro perfil. No es organizado como el de Zacatecas o Michoacán, pero sobre todo tenemos otro perfil de migración mucho más profesional. Ni siquiera somos los primeros estados en recibir remesas, somos el quinto. ¿Por qué? Porque tenemos otro tipo de migración y por eso es que se tiene que ver la oportunidad económica y de desarrollo humano que tiene esta migración. Si bien las elecciones son el próximo 6 de junio para los candidatos migrantes, ¿cuándo empieza? ¿Ya empezó la votación y cómo es el método? El método se divide en dos. Por papeleta, que es el tradicional, de los cuales se registraron 2.400 personas, y el resto, que son 10.000, es por voto electrónico. Las boletas físicas ya empezaron a llegar a todos los países y se tienen que realizar hasta el 26 de mayo.
Y el voto electrónico se abre para votación desde el 22 de mayo hasta el 6 de junio a las 5 de la tarde. Este será un ensayo de la autoridad electoral a nivel nacional para saber cómo resulta este proceso, porque además también está limitado a un número específico de migrantes en otras partes del mundo, y esto va a representar, de acuerdo a los resultados que se den, la posibilidad también de presentar posteriormente figuras o candidaturas de diputados migrantes en otras partes del país. Así es muy importante lo que va a marcar la Ciudad de México y sobre todo el uso del voto electrónico. El INE dice que no podías votar en el extranjero por lo costoso que representa. A la hora de que es electrónico, prácticamente ese costo se reduce y vamos a buscar que existan más diputados migrantes en otros estados como Guanajuato, Querétaro, Morelos. Sí, es importante esta situación que pase en los días siguientes. Va a estar a prueba de fuego también el tema de el voto postal, como se hacía tradicionalmente, de ir al correo, dejar la carta, y por el otro lado el voto electrónico, que tengo entendido ya autoridades incluso de la Universidad Nacional Autónoma de México validaron esta figura para darle certidumbre a cada uno de los votantes que lo hagan, ¿no? Así es, el voto electrónico es un piloto para lo que pasa en 2024. El INE, como tú lo comentas junto con la UNAM, han hecho este programa y sobre todo está supervisado. Es muy difícil que se vaya a cometer lo que dicen otros de fraude y no confiar en las instituciones. Yo sí creo bien claro en este sistema porque tiene muchos seguros. Para tú poder votar necesitas código, registrarte, un QR y luego ya viene el voto. Realmente no es algo que se pueda hackear ni algo que pueda verse que le metan mano negra. Gracias, candidato Raúl Torres. ¿Algo que quiera agregar? Pues agregar que no importa por quién hayan votado en 2018, esta puede ser la última elección que hagamos libres. El voto en el extranjero puede dar una tendencia para decirle a la 4T que no estamos a favor. En el voto del extranjero no estamos en alianza y te pido tu confianza para ser quien te represente en el Congreso de la Ciudad. Que tenga buen día. Gracias por haber visitado los estudios del Heraldo Media Group. Gracias, Alex. Hasta pronto. Y mire, en otra información le cuento que en la Ciudad de México, la candidata de Morena a la alcaldía de Cuauhtémoc, Dolores Padierna, se comprometió a brindar servicios públicos de primera clase en caso de ganar las elecciones. Durante una asamblea vecinal en la colonia Paulino Navarro, dijo que su proyecto de gestión representa una etapa determinante para lograr el bienestar de la población. Y por su parte, el candidato de la coalición PRI-PAN-PRD a la reelección en la alcaldía Coajimalpa, Adrián Rubalcaba, se comprometió a fortalecer la seguridad en la zona, la cual dijo es la más tranquila de la Ciudad de México. Recordó que durante su administración logró el aumento de 4 a 200 patrullas. Y la semana pasada se puso en marcha ya la impresión de boletas y actas para las elecciones en la Ciudad de México para los comicios del 6 de junio. Veamos la historia. El Instituto Electoral de la Ciudad de México puso en marcha la impresión de 16 millones de boletas y 150,000 actas de escrutinio y cómputo que se utilizarán durante las elecciones del próximo 6 de junio. Tendremos particularmente la garantía de que quienes lleguemos a la urna encontraremos las medidas que son necesarias para garantizar que el ejercicio del voto se lleve a cabo sin ningún riesgo, con las medidas y los protocolos necesarios. Luego de poner en marcha las impresoras de los talleres gráficos de México, consejeros electorales revisaron a detalle con luz ultravioleta los primeros documentos. Verificaron que las 9 marcas de seguridad aparecieran correctamente, lo que las hace imposible de falsificar. Hace posible que no haya alteración en el podo del voto y de esta manera garantizar que el voto sea contado en las condiciones de equidad en la contienda, neutralidad, objetividad y certeza. Dentro de esta papelería también se imprimirán 30,000 actas de escrutinio. Son las mantas que se instalan afuera de cada casilla para dar a conocer los resultados de los cómputos oficiales. También habrá papelería con sistema braille para que las personas con debilidad o discapacidad visual puedan emitir un voto sin necesidad de ser asistidas por una persona. La impresión de la papelería electoral para la Ciudad de México terminará el 17 de mayo. Luego, bajo el resguardo del Ejército Mexicano, los paquetes electorales se distribuirán a las mesas directivas de 13,111 casillas que se instalarán en la Ciudad de México. Amado Azueta, El Heraldo Televisión.
Y mire, en otro tema, el Instituto Electoral del Estado de México realizó un llamado al gobierno estatal para que se brinde el apoyo necesario y se proteja a las y los candidatos a un cargo de elección popular, esto ante las constantes amenazas e intimidaciones en su contra. Durante el actual proceso electoral se han registrado diversas denuncias de los partidos por agresiones, así como solicitudes de seguridad para los candidatos. Ya daba la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal el número de candidatos que están haciendo campaña con escolta y eso, la verdad, es preocupante. Hasta aquí la información electoral en la metrópoli. Soy Alejandro Sánchez y le invito a que siga con nosotros porque hay mucho más de Ruta 2021 en toda la República Mexicana. Ruta 2021. La ruta hacia las elecciones.